Hola, en esta sesión vamos a trabajar un ejemplo de cómo calcular o cómo utilizar la fórmula de calor específico. En el video anterior habíamos obtenido estas expresiones, la cual me permitía calcular la variación en el calor. Necesitamos multiplicar el calor específico por la masa por la diferencia de temperaturas. Algunas observaciones de esta fórmula son las siguientes. La variación en el calor se mide en joules. Acuérdense que esa es la unidad dentro del sistema internacional para el calor. El calor específico, bueno, depende de cada sustancia y tiene sus unidades que les voy a mostrar en una tabla a continuación. Y después tenemos la masa. Recuerden que para medir la masa nosotros utilizamos los kilogramos y que la variación en la temperatura pues es precisamente la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces, estas dos ecuaciones son la misma, simplemente que en esta parte desarrollé la expresión delta T. Además, en la tabla que yo les mandé o que presenté en el video anterior, no aparece el calor específico del agua. Lo estoy anotando aquí. Es 4186 joules sobre kilogramo por Kelvin. Una observación final es la siguiente. La variación en la temperatura, tanto en escala Kelvin como en escala Celsius, es exactamente la misma. ¿Qué quiero decir con esta observación? Bueno, que no es estrictamente necesario hacer la conversión de unidades de Celsius a Kelvin para poder aplicar esta fórmula. Entonces, dado que la escala tiene una relación lineal, la escala Celsius con la escala Kelvin, ya no vamos a hacer las conversiones, simplemente vamos a calcular la diferencia y es el mismo resultado que se va a obtener en caso de que ustedes quisieran hacer la conversión correspondiente. Entonces, ahorita voy a compartir con ustedes un documento en el cual aparece el ejercicio que ustedes van a resolver y el ejemplo que yo voy a desarrollar en este video. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. El ejercicio que van a desarrollar ustedes es el siguiente. Determina la cantidad de calor que debe extraer para enfriar de 85 grados Celsius a 12 grados Celsius un kilogramo de las siguientes tres sustancias. La primera es un kilogramo de agua, la segunda es un kilogramo de asbesto y la tercera es un kilogramo de acero. Además, les pide responder la siguiente pregunta. ¿Cómo harías en cada caso para extraer el calor? O sea, ¿con qué método podrían utilizar para hacer esta extracción de calor? Recuerden que necesitan el calor específico de cada una de las sustancias, aparecen aquí en la tabla. Y bueno, el ejercicio que yo voy a desarrollar es el siguiente. Entonces, me dice que necesito determinar la cantidad de calor que debo suministrar. Aquí yo voy a hacer el proceso contrario para elevar la temperatura de 600 kilogramos de agua desde 20 grados Celsius hasta 85 grados Celsius. Entonces, lo primero que tengo que hacer es obtener los datos a partir de mi ejercicio. Entonces, yo ya había anotado aquí de manera previa los valores que voy a utilizar. La masa debe estar en kilogramos y en este caso, bueno, corresponde a 600 kilogramos de agua. Después necesito también la temperatura inicial. Dado que va a elevarse, la temperatura inicial es la menor. En este caso coincide con 20 grados Celsius. Y la temperatura final, pues serían los 85 grados Celsius. Entonces, una vez que yo ya tengo mis elementos, mis datos, la masa es de 600 kilogramos, voy a aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, dado que tengo temperatura inicial y final, voy a utilizar la segunda ecuación, no la primera, porque en esa necesito la variación y aquí tengo las temperaturas, ¿sí? Entonces, voy a hacer la sustitución ya de manera directa y enseguida la operación utilizando mi calculadora. Entonces, para obtener el valor de la variación en el calor o delta Q, yo necesito multiplicar el calor específico del agua.
¿sí? Depende de la sustancia que estén usando, el calor específico va a cambiar, entonces tengan precaución en este caso. El calor específico del agua es de 4186 joules por kilogramo sobre kilogramo por Kelvin. En mi sustitución voy a omitir las unidades para que sea un poco más sencillo el proceso. Después voy a multiplicar, según la fórmula, por la masa. La masa son 600 kilogramos. Los colocamos aquí. Y finalmente, la diferencia en las temperaturas. Recuerden que primero se escribe la temperatura final, en este caso es 85, y se le resta la temperatura inicial, que son 20. Entonces, esta expresión yo la voy a introducir a mi calculadora y voy a obtener el resultado que necesito. Entonces yo tendría 4186 multiplicado por 600 y aquí como quiero introducir toda la expresión, voy a colocar un paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a escribir 85 menos 20 para que me dé la diferencia de temperaturas. Ustedes también lo pueden hacer mentalmente, en este caso pues sería 65. Entonces ya que tenemos estos elementos en la calculadora, obtenemos el resultado numérico. Si ustedes van haciendo este proceso se darán cuenta que es un número bastante grande. Entonces lo vamos a escribir. Entonces, es de la orden de millones, son 163.254.000. Recuerden que la unidad del calor son los joules, entonces esto tendría por unidades los joules. Ahora, dado que es un número muy grande, lo podemos convertir a kilojoules para que quede un poco más pequeña esta cantidad. Entonces, para hacer esta conversión de joules a kilojoules, acuérdense que solamente tenemos que dividir entre 1000 el resultado. Entonces, si nosotros expresamos este resultado ya en kilojoules, sería el siguiente. Y necesito poner el prefijo kilo y luego la J de las unidades, que son los joules. Entonces, ya para finalizar, el ejercicio me pedía determinar la cantidad de calor que se le debe suministrar a esta masa de agua, no se alcanza a ver, a esta masa de 600 kilogramos para que haga posible este incremento en la temperatura. Es decir, yo necesito suministrar 163.254 kilojoules de calor para poder hacer que esta masa de agua de 600 kilogramos incremente 65 grados Celsius su temperatura. Entonces, este proceso es el mismo que ustedes van a desarrollar para sus ejercicios. Solamente tengan cuidado en quiénes van a ser la temperatura inicial y la temperatura final. Ahora, como nosotros estamos suministrando este calor, el resultado pues obviamente es positivo porque hay un incremento de temperatura. En el caso de ustedes, que va a haber un descenso de temperatura, pues habrá una observación particular con el signo del valor que ustedes van a obtener. Entonces, bueno, ya saben cuál es el ejercicio que les corresponde. Ya presentamos una estrategia para resolverlo. Entonces, bueno, esperamos sus resultados, ya saben, vía correo electrónico.